Abran las escrituras, segunda de Crónicas, capítulo 34, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Y vamos a leer verso 1 al verso 3. Y nos dice así la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? Si no, ahí están también en pantalla. Gloria a Dios. Muy bien. Gloria al Señor. Si sienten calor allá atrásito, pueden prender el ventilador. ¿Lo apagaron? Si no, préndanlo para que también les fluya el aire de este lado. Gloria a Dios. Muy bien. Gracias a Dios nos proveyó otros 2 ventiladores para que no se sienta tan sofocado. Estamos viendo sobre los extractores también para que saque lo caliente este lugar. Gloria al Señor. Muy bien. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Muy bien. Dice así la palabra de Dios. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Verso 3. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Amén. Bueno, el tema de esta noche es el regreso a la palabra de Dios. Trae renovación espiritual. Muy bien, una vez más les repito el tema: el regreso a la palabra de Dios trae renovación espiritual. Amén. ¿Cómo se titula el tema? El regreso a la palabra de Dios trae renovación espiritual. ¿Cuánto lo creen? Amén. Bueno, podemos ver, hermanos, a un niño, completamente a un niño, comenzando su reinado a los 8 años. Te puedes imaginar tú, un niño reinando en un país, ¿sí? Este niño se llamaba Josías. No sé si han leído la historia del rey Josías, ¿verdad? Pero podemos aprender mucho de este rey llamado Josías. El significado de Josías, hermanos, significa Dios sana, Dios ha sanado, o Dios salvará. Pues este rey se destacó, hermano, por su reforma en el país. Se habla la reforma de Josías, que volvió, hermanos, a Israel a los caminos de Dios. Volvió a Israel a que Israel buscara a Dios una vez más. ¿Sí? Eso es una reforma, volver. ¿Sí? Pero además de esto, lo que hizo Josías, a pesar de la reforma que tuvo, él tenía algo muy importante también. Él había tomado un modelo, y este modelo lo tomó de David su padre. El rey David era un hombre conforme al corazón de Dios, y él tomó ese modelo. David no se apartó de Dios, ni a derecha ni a izquierda. Él tomó ese modelo. Dice la palabra que anduvo en los caminos de David su padre, y no se apartó ni a derecha ni a izquierda. Amén. Ahora, del verso 3 hasta el verso 7, vamos a leer verso 4. Dice: y derribaron delante de él los altares de los Baales, e hizo pedazos las imágenes del sol que estaban puestas encima. Dice, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas y estatuas fundidas, y la desmenuzó,
y esparció el polvo sobre el sepulcro de los que habían ofrecido sacrificio. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Lo mismo hizo en la ciudad de Manasés, Efraín, Simeón y Neftalí, dice, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrando y desmenuzando las esculturas, y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió, dice, a Jerusalén. Hizo un gran impacto, hizo una gran limpieza, ¿sí? Pero todo esto empezó cuando, dice en el versículo 3, a los 8 años de su reinado. Amén. A los 8 años de su reinado. Esto quiere decir que cuando él empezó a reinar tenía 8 años, ¿sí? Y habían pasado otros 8 años. Eso quiere decir que tenía 16 años. Amén. 16 años cuando hizo esto. Porque aquí habla de su reinado, ya no habla de su edad. Esto lo dice en el versículo 1. Pero en el versículo 1 dice, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Y versículo 3, a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar, dice, al Dios de David, su padre. Amén. Y me llama mucho la atención que este número 8 significa novedad, significa redención y reino. Una vez más, el número 8 significa novedad, redención y reino. Es muy importante, hermanos, la instrucción. Es muy importante la enseñanza desde la niñez. En el pueblo judío eso es lo que hacen. Instruye a sus niños. Ellos llevan a cabo la encomienda, la instrucción que habla al respecto en la palabra de Dios. Instruye al niño en su camino. Enséñales. No sé cuántos padres que vemos aquí enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios. Debe de haber esa responsabilidad. Necesitamos nosotros como padres tomar esa iniciativa de enseñar, de instruir a nuestros hijos a temprana edad. ¿Sabes qué? Vemos a un niño que sí obtuvo, Josías obtuvo, hermanos, esta enseñanza. Y lo sorprendente de esto, que a la edad de los 16 años ya podía tomar buenas decisiones con un pensamiento maduro. ¿Por qué? Porque él llevó a cabo, obtuvo instrucción, obtuvo enseñanza. Amén. Nos damos cuenta tú y yo lo importante de la instrucción, lo importante de la enseñanza a temprana edad. Lamentablemente a veces, hermanos, no queremos recibir tú y yo enseñanza. No queremos recibir tú y yo instrucciones en la palabra de Dios. ¿Cómo pues le vamos a enseñar a nuestros pequeños? ¿Cómo pues le vamos a enseñar a nuestros niños, nuestros jóvenes? ¿Cómo? Si nosotros no queremos una enseñanza, si nosotros no queremos un discipulado, una instrucción. Para tomar decisiones es importante ser instruido. Para tomar decisiones es importante que tú y yo tengamos una mente madura, una mente ejercitada, porque si no, vamos a tomar decisiones equivocadas. Vamos a tomar decisiones que nos van a hacer dar topes de cabeza. Vemos un joven, un niño que tomó buenas decisiones a temprana edad. A los 16 años tenía una mente madura, porque fue instruido. 16 años tenía. Y me gusta, cuando habla de números, a mí me gusta. ¿Por qué? Porque los números en la Biblia, en el hebreo, hermano, tienen mucho significado. Tenía 16 años. El número 10, hermano, significa totalidad, significa completo. Y el número 6 significa gracia. Esto quiere decir, hermano, que este niño estaba completo. Tenía una mente madura.
Pero en el ámbito espiritual, tú y yo también lo tenemos. Lo que pasa es que no lo creemos. No lo hemos creído. Lo que pasa es que tampoco lo hemos investigado. Esto lo tenemos tú y yo. Y lo podemos entender así, que con el Señor estamos completos. Una vez más, con el Señor estamos completos, dice Colosenses. Y no nos hace falta nada. Amén. Estás completo en el Señor. Si tú lo crees, di amén. No te hace falta nada. Porque con el Señor lo tenemos todo. Porque por gracia tú y yo fuimos salvos. Amén. Si fuimos salvos por la gracia del Señor, tú y yo estamos completos. Entonces, no te hace falta nada. No me hace falta nada. Pero a veces, hermanos, hay tanta pereza para el estudio. Hay tanta pereza, hermanos, para leer la Biblia. Cuando tú leas la Biblia te vas a dar cuenta que aquí está lo que el Señor te ha dado. Aquí están las promesas. Tú y yo tenemos un gran tesoro en nuestras manos. Un tesoro que no se compara aquí en la tierra. De los chinos, cuando recibieron la Biblia, se pusieron a llorar. ¿Te das cuenta de esto? La magnitud. El anhelo y el deseo de tener una Biblia. Cuando lo recibieron, lloraron. Un país que recibe persecución, los cristianos. Tú y yo estamos en un país libre. Pero aún así en la ranchería de nuestro país, hermano, suceden persecuciones. Nuestros hermanos han sudado la gota gorda. Es importante la enseñanza. Es importante la palabra de Dios. Hemos sido salvos por la gracia del Señor. Y si hemos sido salvos por su gracia, ahora tú y yo somos una nueva creación en el Señor. ¿Sí lo crees? Hay una novedad de vida. Las cosas viejas pasaron. El hombre viejo quedó atrás, quedó sepultado. Hay una nueva creación. No podemos estar haciendo lo mismo que antes. Aquí se habla de idolatría. El pueblo de Israel volvió a la idolatría. Reyes que no se sujetaron a la voluntad de Dios hicieron todo lo contrario. Pero había reyes que sí buscaban la voluntad de Dios. Y vemos a un Josías que desde niño buscó la voluntad de Dios, que desde niño caminó en los caminos de David su padre y no se apartó ni a izquierda ni a derecha. Un niño que tomó buenas decisiones. ¿Y cuál fue esa decisión? Derribar toda la idolatría, todos los altares que el pueblo de Israel tenía, que ya no adoraban a un Dios vivo, adoraban a ídolos, adoraban a imágenes. Tal vez tú y yo no tenemos imágenes, pero a veces nos creamos un ídolo en nuestra mente. Acabo mi Dios me entiende. Acabo mi Dios siempre me entiende. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? El Dios que te crea. Pero el Dios que tú y yo adoramos y servimos, este Dios dice: no te dejes de congregar. El Dios dice: no dejes de orar. Ora constantemente. A veces nos creemos esos ídolos. En esa condición estaba el pueblo de Israel. ¿Sabes qué? El Señor a ti y a mí nos hizo sobreabundar. Nos hizo sobreabundar en sabiduría e inteligencia. Amén. Fuimos librados de una idolatría. Dios nos rescató de una vana manera de vivir.
muertos en pecados y en delitos, ajenos a las promesas, las bendiciones de Dios, lejos de Dios en el mundo. Así nos encontramos. Pero ahora tenemos la gran dicha, ahora tenemos el privilegio de ser hijos de un Dios todopoderoso, el que te ve, el que te habla, el que te escucha, el que camina contigo, el que está siempre contigo, todos los días, hasta el fin del mundo. Esas son sus promesas. Pero también nos dice que nos hizo sobreabundar en toda sabiduría e inteligencia, dice Efesios 1:8. Tú y yo somos sabios. ¿Por qué sabios? Porque lo recibes en la palabra, porque estudias la palabra, porque comes Biblia, y esa sabiduría la vas a impartir a tus descendientes. Y así lo crees, si así tomas esa responsabilidad. Eres una persona inteligente. No me escucho, amén. Eres una persona sabia e inteligente, porque el Señor lo hizo posible en nuestra vida. Hizo sobreabundar sabiduría e inteligencia en ti y en mí, para tomar buenas decisiones. ¿Sabes por qué? Porque hay instrucción. ¿Sabes por qué? Porque hay enseñanza. Pero también nos dice en Juan 15:7 que si permanecemos en el Señor y sus palabras permanecen en nosotros, pide todo lo que quiera y será hecho. O sea que esto viene a través de Cristo. La sabiduría, la inteligencia viene porque tú y yo permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros. Amén. Tú y yo no somos nadie sin el Señor. El Señor dice: fuera de mí no son nada. ¿A dónde vamos a ir? Dijo Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Debemos permanecer en el Señor. Debemos permanecer en su palabra. Su palabra debe permanecer en nosotros. Notemos la importancia de la palabra de Dios. Notemos la importancia de la instrucción, de recibir enseñanza. A veces hay poca importancia a los discipulados. Hay poca importancia a los estudios, a la enseñanza. Ya no es ahora en la oración, ahora en los estudios. Ya la gente, va muy poca gente a los estudios. Es muy contado la gente que acude a los estudios, es muy contado. Pero la palabra de Dios dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué no hay conocimiento? Porque no permanecemos. Y ya se nos hace normal. Estamos aquí. Amén. Es muy importante ser instruido, amada iglesia. Es muy importante ser enseñado, porque es ahí donde tú y yo adquirimos sabiduría, donde tú y yo adquirimos una mente ejercitada. Y es así como tú y yo podemos tener la mente de Cristo a través de su palabra. Como dice 1 Corintios 6, capítulo 6, versículo 6 al 16. Vamos a leerlo, por favor, acompáñenme. 1 Corintios, capítulo 6. Gloria a Dios. No, segunda de gloria al Señor. Okay, yo noté mal la cita, hermanos. Si no, ahí me pueden ayudar.
donde habla la mente de Cristo. Ok, yo me equivoqué en la cita, capítulo 2, verso 6 de Primera de Corintios, capítulo 2, del 6 en adelante. Dice: sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría, y no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dice versículo 16, hermanos. Versículo 15 dice: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Dice el apóstol Pablo: nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo habla de sabiduría, Pablo habla de instrucción aquí. Pablo nos está hablando que el espíritu del ser humano solamente conoce lo que hay en el corazón del ser humano. Y así dice, así el Espíritu de Dios. Amén. Tú y yo tenemos la mente de Cristo. Ella es lo más preciado. Ella es lo más preciado y lo tenemos en nuestras manos. Pero a veces no le damos tiempo a la palabra. No le damos tiempo a la palabra. Hay que darle tiempo a las escrituras. Esto es lo tremendo. Josías recibió instrucción. Tú y yo en nuestra novedad de vida, cuando viniste a los pies de Cristo, recibiste un discipulado, recibiste una enseñanza. Pero tú y yo como cristianos no acabamos de aprender. En el camino del Señor siempre vamos a aprender. Siempre hay enseñanza. Amén. No dejes de aprender. No dejes de estudiar. Y si tú ya sabes, dice el apóstol Pablo, pues hazte ignorante. Sé escuchar. Aquel que te está enseñando, escúchalo. En una ocasión escuché un varón me dijo, porque estaba dando un discipulado de principios, dice: yo ya no puedo recibir ese estudio, yo necesito más. Digo: ok, ¿qué significa esto? Le dije: no, pues no, déjeme estudiarlo. No, pues no, ¿qué necesitas más? Si no me supiste decir esto, ¿cómo quieres más? Si no lo pones en práctica, ¿cómo quieres más? Pero viene lo sorprendente. Vamos para Crónicas una vez más. No, perdón, vámonos para Hebreos. Hebreos 5. Hebreos 5, del 11 al 14. Acompáñenme ahí, hermanos. No quiero pasar por alto esta cita. 5 del 11 al 14. Dice el apóstol Pablo hablando a los hebreos. Se lo leo, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no del alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Aquí viene el discernimiento a través de la palabra. Vas a tener una mente ejercitada. Vas a ser una persona sabia a tomar buenas decisiones.
Los niños no toman buenas decisiones. Pablo habla de niñez aquí, de inexpertos. ¿Cuánto tiempo tenemos en el camino del Señor? Dice Pablo, ustedes ya deben de ser maestros, para que otra vez tengan la necesidad de volver a los rudimentos, a los principios. No es posible. Ya deben de ser maestros, ya deben de estar enseñando, ya deben de estar discipulando. Pero ¿sabes por qué? Porque no queremos compromiso. ¿Sabes por qué? Porque nos da flojera el estudio. ¿Sabes por qué? Porque no quiero estudiar. Y claro que para enseñar se requiere estudiar. Claro. ¿Que hay responsabilidad? Claro que hay responsabilidad. Claro que sí. Uno debe de ser el primero que tiene que practicar. Amén. Así como el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que hacía y enseñaba. Sí, claro que sí. Hay mucha responsabilidad. Pero no por eso vas a huir a esa responsabilidad. Si yo les preguntara aquí cuántos han sido discipulados y a cuántos han discipulado, puede haber 200, pero 2 o 5 son discípulos. ¿Y los demás? ¿Qué pasó? ¿Dónde están esos discípulos? Jesucristo, ese fue el mandato, la orden: vayan y hagan discípulos. ¿Cuántos discípulos hemos hecho? ¿A cuántos hemos instruido? ¿A cuántos les hemos enseñado? ¿A cuántos? Va a venir alguien que te va a preguntar de la palabra de Dios, y si no tiene respuesta es porque no estudias. Va a llegar ese momento. Es muy importante, amada iglesia, con todo mi corazón se lo digo: vuelvan a la palabra de Dios, volvamos a la palabra de Dios. ¿Dónde te enseñan? Aquí en casa, aquí te enseñan. Pero ya no digas ese estudio, mejor no voy. El Señor viene pronto. Viene pronto. Despertemos. Despertemos. Josías, pasado de 4 años, de los 16 años pasaron 4 años. O sea que ya tenía 20 años. Hermanos, aquí en Segunda de Crónicas, volvamos otra vez, en el verso 3 dice: y a los 8 años de su reinado, siendo un muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre. Y a los 12 años, o sea que pasaron 4 años, ya tenía 20 años Josías. A los 12 años, dice, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de lugares altos, imágenes de acera, escultura, imágenes fundidas. El 12 nos habla de gobierno. El 12 nos habla de gobierno. Y tú y yo tenemos ese gobierno. No lo estás creyendo. Te estás durmiendo. Tú y yo tenemos ese gobierno. Efesios capítulo 2, verso 6. Acompáñenme. Alguien ayúdame por favor. Alguien búsqueme Lucas 9:1 por favor. Al 2, Lucas 9:1 al 2. También Lucas 10, de 17 al 19. Alguien me busque, por favor, apóyenme. De Dios, yo les voy a leer Efesios. Efesios capítulo 2, verso 6. Aleluya. Dice Efesios 2, verso 6. Dice así: 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Qué te dice esto? Que tú y yo estamos gobernando con Él. Estamos sentados con Él. En las alturas. En los lugares celestiales. Eso nos habla de gobierno. Dios nos dio gobierno. Dios le dio gobierno al hombre, al primer hombre, Adán, quien gobernara. Pero él entregó ese gobierno en manos de Satanás. Dios nos ha dado gobierno a ti y a mí. El asunto es que no lo hemos tomado en serio. Josías tomó ese gobierno en serio.
Lucas capítulo 9, del 1 al 2, ¿quién lo tiene, por favor? Amén. Adelante. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Reunió a sus 12 discípulos y le dio poder y autoridad. ¿Qué tenemos tú y yo como iglesia? Poder y autoridad. Tenemos gobierno. Tú también puedes orar. Tú también puedes reprender. Solamente cree que tienes el gobierno, que estás gobernando con el Señor. Amén. Solamente cree que tienes poder, porque Dios nos ha dado cobardía, espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Créelo solamente. La palabra de Dios es fiel. Que se atraviesa, hay una manifestación de un endemoniado, tú tienes poder y autoridad. No, déjale hablar al pastor para que venga. Tú también lo puedes hacer. El asunto es que tú le creas. El asunto es que tú permanezcas en el Señor y su palabra permanezca en ti. Lo puedes hacer. Que si ya estás empezando a discipular y si esa persona se quiere bautizar, déjale hablar al pastor. No, tú también puedes hacerlo como discípulo. No nada más el pastor lo va a hacer. Tú también como discípulo lo puedes hacer. Si lo estás creyendo. Sí, amén. Lucas 10, de 17 al 19. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Los 70 vinieron de la misión y se maravillaron de lo que estaba sucediendo. Y dijo: el Señor les ha dado poder y autoridad sobre serpientes y escorpiones. Les ha dado poder y autoridad. El enemigo no tiene más poder sobre nosotros. Él está debajo de nuestros pies. ¿Sí lo crees? Porque tú y yo somos cabeza y no cola, dice la palabra de Dios. Créelo, iglesia. Créelo. Y van a suceder cosas grandes en tu vida. Crea la palabra de Dios y vas a ver las maravillas que van a suceder en tu vida. Es necesario la limpieza. José empezó a limpiar en ese reino, en ese gobierno que él se tomó en serio por la instrucción. Comenzó a limpiar. Es necesario la limpieza en nuestras vidas. Es necesario, hermanos. Tenemos que creer en el Señor, que Él ya lo hizo. Él ya lo hizo posible. Pero ¿por qué a veces me siento desanimado? Pero ¿por qué a veces no quiero orar? Pero ¿por qué a veces no me quiero congregar? ¿Estás permaneciendo en el Señor? ¿Te estás congregando constantemente? ¿Cómo quieres buenos resultados si no te congregas constantemente? ¿Cómo quieres tomar buenas decisiones si no te congregas constantemente? Si no escuchas la palabra de Dios. ¿Cómo quieres buenos resultados? ¿Cómo quieres tomar buenas decisiones? Cristo ya lo hizo. Él ya hizo esa limpieza en nuestra vida. Juan 15:3 dice, le dice a su discípulo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Él ya lo hizo. Por eso Él murió por ti y por mí. Y al venir a los pies de Cristo no nos hace falta nada. Hay nueva creación y Él hizo esa limpieza en nuestra vida. Nos ha perdonado, nos ha redimido, nos ha lavado con su preciosa sangre y nos ha lavado con su palabra. Que tiene que suceder esa limpieza. ¿Por qué? Porque no he buscado de Dios. ¿Por qué? Porque no me he olvidado de buscarle. Por eso es necesaria la limpieza. Por eso es muy necesario. Amén. No tolerancia, iglesia. No seamos tolerantes. Te puedes imaginar al séquito que le rodeaba al rey Josías. Sí, mi rey, pero ¿qué van a decir las naciones?
de que vas a derribar los altares. Oh, mi rey, todo esto se ve muy hermoso, el tolerante, se ve muy hermoso. Y el país tiene buenas entradas de economía con los turistas. Rey, ¿cómo va a ser posible? Y todos ahí opinando. Pero el rey había tomado buena decisión, porque había sido instruido por el Señor, hermanos. Amén. Esto está decidido. Alguien corrió por las aceras del palacio. ¡Ey! Ya está tomado. Está definido. El rey va a limpiar. Va a derribar los ídolos. ¿Qué podían hacer al respecto? No tolerancia. No tolerancia. No toleremos. Ay, pues al cabo, pues no se ve mal, ¿verdad? Pues al cabo es una película, no tiene nada de malo. No tolerancia. Ay, se ve muy bonito. No tolerancia. No toleremos. Limpiémonos, hermanos. Perfeccionemos la santidad. ¿Qué lo dice el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, 2 Corintios 7:1, alguien me lo busca, por favor. 2 Corintios 7:1. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, dice Pablo, de toda carne y de espíritu, y perfeccionemos la santidad. Amén. ¿Dónde recibimos santidad? Por el Espíritu de Dios, pero también por la palabra de Dios. Amén. Santifícalo en su verdad. Jesús oró por sus discípulos. Santifícalos en tu verdad. Perfeccionemos la santidad. Limpiémonos, hermanos. Dile al Señor que saque toda inmundicia de tu corazón, que saque toda inmundicia de tu mente. Dile al Señor, límpiame. Dile al Señor, examíname, Señor. Que no sea yo tolerante a las cosas que a usted no le agrada. Que el Señor, que si usted me dice que ya no practique eso, que ya no lo haga. En versículo 8 a 33, hermanos, de ahí de Crónicas. Gloria a Dios. Dice: a los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Masías, gobernador de la ciudad, y a Joá, hijo de Joacás, canciller, para que reparasen la casa de Jehová su Dios. ¿Sabe qué estaba pasando en esos tiempos? La casa de Dios estaba abandonada. No había servicios. Ya no adoraban a Dios. No había sacrificios, hermanos. Tenemos que regresar a la palabra de Dios. ¿Qué va a traer la palabra de Dios? La palabra de Dios va a traer renovación espiritual. 18 años tenía ya, hermano. Y esto significa vida en el nuevo pacto. ¿Qué significa? Una vez más, vida en el nuevo pacto. Regresemos a las escrituras, iglesia. Regresemos a las sendas antiguas. No te olvides de la palabra de Dios. No te olvides del pacto que hiciste con el Señor. La casa estaba abandonada, la casa del Señor estaba abandonada. Ya no se hacían servicio, ya no se hacían sacrificios, ya no se leía la palabra de Dios. Habían abandonado el pacto, el pueblo de Israel. ¿Qué pasa en estos tiempos? Nos olvidamos de la palabra. ¿Qué pasa en estos tiempos? Nos olvidamos del pacto que hemos hecho con el Señor. Ya no queremos escuchar enseñanza. ¿Dónde lo vas a recibir? Aquí en casa. Claro que hay por las redes, hay predicadores, claro que sí, pero donde tú te congregas, ahí recibes enseñanza, ahí te alimentas. No digas, pues bueno, pues es que escucho a tal pastor y pues ya no necesito congregarme porque aquí lo veo.
necesitas congregarte, no te dejes engañar. Necesitas congregarte. Amén. Es muy importante eso. Vuélvete a la Escritura, iglesia. Volvámonos. Es importante la limpieza en nuestra vida. ¿Sabes por qué es importante? Porque ahí se va a hallar lo más valioso que habíamos guardado, que ya no nos habíamos acordado de ese valioso, el pacto. Cuando el Señor empieza a limpiar nuestra vida, empieza, hermanos, a hacernos ver la importancia de la palabra de Dios. ¿Sabes qué pasó? En el templo, hermanos, que ya nos tenían como una bodega. En el templo, ahí estaba escondido el rollo de Dios. La ley de Dios, mis hermanos. ¿Dónde lo podemos ver? Aquí en el versículo, permítame un ratito, por favor. Versículo 15. Dice, y dando cuenta en sí, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro. No, versículo 14. Y al sacar el dinero que habían sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote decía: halló el libro de la ley de Jehová, dada por medio de Moisés. ¿Qué pasó? En la limpieza hallaron el libro, la ley de Dios. Estaba escondida, abandonada. El pueblo ya no era instruido. Ya no era instruido. El sacerdote Hilcías halló el libro de la ley, hermanos. ¿Y sabes qué pasó? Verso 26 y 27, lo vemos aquí. Mas el rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis: dice Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oíste la palabra del libro. Bueno, déjale luego verso 19. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó su vestido. O sea, este hombre, este escriba, llevó el rollo delante del rey y lo leyó. ¿Y qué hizo el rey? Rasgó sus vestidos. ¿Sabes por qué? ¿Por qué rasgó sus vestidos, hermano? Hubo un arrepentimiento del rey. Él rasgó sus vestidos porque estaba decretado maldiciones. ¿Dónde lo vemos? En Deuteronomio 28. Te seguirán estas bendiciones si obedeces. Pero si desobedeces, te seguirán estas maldiciones. ¿Qué había pasado con el pueblo? Ya estaba decretado. El rey entonces se rasgó su vestido. Hemos pecado. Se arrepintió. Amén. Cuando tú y yo no permanecemos y la palabra del Señor no permanece en nosotros, ya está decretado. Por eso a veces no va bien. Por eso a veces vienen quejas. Por eso a veces la economía es afectada. El matrimonio en la familia es afectado. Porque no buscamos al Dios verdadero. Porque nos hemos olvidado de su palabra. Porque ya no tomamos en cuenta las enseñanzas, las instrucciones. Y esto es tremendo, hermano. Hasta que te arrepientes, hasta que nos arrepentimos, las cosas cambian. Amén. Hermanos, volvamos a la palabra, volvamos al pacto. ¿Sabe qué hizo el rey? En el verso 29, dice en el versículo 29: entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Convocó a todos los principales y a todo el pueblo. ¿Y sabe qué hizo, hermanos? En el versículo 30: y subió el rey a la casa de Jehová, y con él todos los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y dice, del mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos toda la palabra del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. ¿Y cuál fue el pacto? Y estando el rey en pie en su sitio, hizo delante de Jehová pacto de caminar en pos de Jehová y de guardar su mandamiento, su testimonio, su estatuto, con todo su corazón, con toda su alma, poniendo por obra las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Amén. Volvamos. Si nos hemos olvidado del pacto, vuelve al pacto. Renueva el pacto. Amén. Renovemos ese pacto. Congrégate constantemente. ¿Sabes por qué? Porque en su casa es donde escucha su palabra.
Es donde escucha sus instrucciones, su enseñanza. Y cuando esté escuchando la palabra de Dios, ponga atención. Cuando escuche su palabra, ponga atención. No te distraigas. No permitas que el enemigo se robe esa bendición. Ponga atención a su palabra. Vuelve a la palabra. Vuelve a pacto, iglesia. Porque todo avivamiento, escucha muy bien, todo avivamiento empieza en volver a la palabra de Dios. Entonces va a haber un renuevo espiritual. ¿Quieres ser avivado? ¿Quieres avivamiento? Vuelve a la palabra de Dios. Vuelve a las enseñanzas. Qué bonito en el antaño cuando se reunían en el discipulado, cuando se reunían en las dominicales a dar enseñanza y la iglesia iba a la enseñanza. Pero ahora es mucho tiempo, ahora no es mucho tiempo, ya estoy cansado, ya tengo sueño. Han cambiado los tiempos, han cambiado, pero recuerda que el Señor viene pronto y viene por una iglesia limpia y sin mancha. Tenemos que volver a la palabra, iglesia. No te olvides de la palabra. No te olvides de las promesas del Señor. Vuelve al pacto. Avívate cuando empieces a volver a las escrituras. No tengas miedo a hacer pacto con el Señor, porque Dios es un Dios de pacto. Haz pacto con Él, porque Él lo hizo por nosotros. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Y a Él le costó, no a nosotros, a Él le costó. Para que nosotros se nos haga fácil dejar de buscarle, para que nosotros se nos haga fácil darle la espalda. Y no te has acordado de todo lo que Dios ha hecho por ti. No te acuerdas cómo Dios te ha bendecido, cómo Dios te ha librado, cómo Dios te ha librado de la muerte, cómo Dios ha estado contigo siempre. Se nos olvida. Pero el Señor nos recuerda. El Espíritu Santo nos recuerda su palabra. Todo inicia en buscar al Señor. Todo avivamiento inicia en buscar al Señor. No tengas miedo de la limpieza. Deja que el Señor te limpie. Deja que el Señor nos limpie. No te va a pasar nada. Al contrario, porque Dios nos ama y porque Él tiene pensamiento de bien y no de mal. Porque los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero vuelve. No sigas dándole la espalda. No sigas ignorando las escrituras. Vuelve a la palabra. Todo inicia en buscar al Señor. Todo inicia en buscar al Señor. Eso es lo que hizo Josías. Empezó a buscar al Señor a temprana edad. Y una vez que buscas al Señor, tomas en serio la autoridad que Dios te ha dado. Porque estás creyendo en las escrituras. Tú me has dado autoridad. Tú me has dado poder. Y me puedo parar firme, Señor, ante las acechanzas del enemigo. Porque estoy vestido con armadura. Amén. Y una vez que tomas la autoridad, de ahí viene la limpieza. Ahí viene la limpieza, porque eso es gobierno. Uno que sabe gobernar, uno que entiende que está gobernando. No va a haber tolerancia. Va a decir: yo obedezco, Señor. Yo obedezco, Señor. Y se sujeta a la voluntad divina. Amén. Deja que el Señor limpie tu vida. Ahí viene la limpieza. Pero en ese proceso de limpieza te vas a dar cuenta de lo que habías abandonado. Oh, Señor, me acuerdo aquellos momentos cuando te buscaba. De acuerdo aquellos momentos que lloraba. Recuerdo aquellos momentos que danzaba. Recuerdo. ¿Sabes por qué? Porque hallaste lo más valioso en esa limpieza. Lo que habías abandonado. Y una vez que te das cuenta de lo que habías abandonado, te arrepientes, así como Josías. Rasgas tu corazón, te humillas delante de Dios. Perdóname, Señor, me arrepiento, Señor. Y que ese arrepentimiento es volver al Señor. Eso es arrepentimiento. Cambias tu manera de pensar. Te arrepientes al escuchar lo que habías abandonado, que es la palabra de Dios.
Y una vez que te arrepientes, vuelves al pacto, renuevas el pacto con el Señor. Aquí estoy, Señor, vengo a renovar el pacto contigo, el pacto que he violado yo mismo porque he sido infiel. Perdóname. ¿Cuánto estás dispuesto a hacer eso? Tal vez lo hagas aquí, tal vez lo hagas en tu casa, pero hazlo. No dejes pasar el tiempo, porque el tiempo pasa y los tiempos son peligrosos, y aprovechemos el tiempo, dice Pablo, que son peligrosos. Vamos, iglesia, vamos, toma la iniciativa, como varón o como mujer, pero toma la iniciativa. Si tu esposa o tu esposo o tus hijos no quieren buscar al Señor, alguien tiene que tomar la iniciativa. Alguien, ese valiente que dice, yo voy a dar ese paso. Alguien tiene que tomar la iniciativa, iglesia. ¿En qué iniciativa? En congregarse. ¿En qué iniciativa? A acudir a los estudios. ¿En qué iniciativa? A acudir a las oraciones. Y cuando tú como hombre o como mujer lo haces, los demás van a ver ese ejemplo. Así como Josías tomó ese modelo de su padre David, ellos van a tomar ese modelo que tú has tomado. Y ese modelo perfecto es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que si decimos que permanecemos en Él, debemos andar como Él anduvo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso al Señor. Entonces, ellos van a seguir tu paso. Ellos van a ver ese modelo perfecto en tu vida. ¿Y sabes qué va a pasar? Cuando vuelvas a la palabra de Dios, eso va a provocar avivamiento en tu vida, en tu corazón. Va a provocar avivamiento en tu matrimonio. Va a provocar avivamiento en tu familia. Porque alguien tomó la iniciativa. Porque alguien dijo, ya basta de dejarme de congregar. Alguien está tomando la iniciativa. Es tiempo ya. Es tiempo ya. Yo siento un celo, iglesia. Siento mucho celo. ¿Sabes por qué? Porque ya no se acude a las enseñanzas. Porque ya no se acude a las reuniones. Mejor vienen los nuevos. De que vengan mejor los que tienen ya tiempo. Los que ya deben de ser maestros no vienen. No acuden. ¿Sabes por qué? Meditémonos mejor en nuestros corazones. Pero este lugar siempre está abierto. Este lugar está abierto en los días de servicio, para que aquel que tiene hambre, para que aquel que tiene sed de Dios, venga y se alimente y reciba ese consejo que papá tiene para nuestras vidas. A mí el Señor me ha enseñado, no te preocupes si no viene. Tú predica como si estuvieras predicando a multitudes. Tengo que cumplir con mi trabajo, con la encomienda, pero también es tu responsabilidad al no congregarte. Porque el tema que se predicó ese día, tú fuiste responsable y ya no lo escuchaste. Dejemos de poner peros, hermanos. Dejemos de poner pretextos, hermano. Iglesia, levántate. Y si ese día de congregarse, y si tú tienes tiempo, tú estás ahí, vente, no le pienses dos veces. Volvamos a la palabra. Volvamos a la instrucción. Ponte de pie, por favor. En Hechos 2, capítulo 37, Pedro da un gran sermón, donde había mucha gente que habían acudido a la fiesta de Pentecostés. Cuando ellos escucharon el mensaje de Pedro, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Pedro dijo, arrepiéntanse y bautízanse y van a recibir el don del Espíritu Santo. Cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, dice la palabra de Dios nos está exhortando, qué bueno. Y si tú lo estás sintiendo, qué bueno, señale que estás vivo. Dale gracias a papá mejor. Porque si tú eres su hijo, Él te ama. Y si te ama, te disciplina. Amén. Porque somos sus hijos. Cierra tus ojos.
Vamos, platica con Él ahí en tu lugar. Si aquí lo quieres hacer, hazlo. Si aquí lo quieres hacer, hazlo. Vuelve al pacto, vuelve a la palabra. ¿Cuántos temas han escuchado al respecto de esto? Pero se van a seguir escuchando si nosotros no lo ponemos por obra, si nosotros nos damos la iniciativa. Deja que la palabra de Dios te ministre. Deja que el Espíritu Santo te ministre a través de su palabra. Deja que su palabra haga la obra en tu vida. Permíteselo. Abre tu corazón. No endurezca tu cerviz. Si oyes hoy su voz, abre tu corazón. Somos pronto para oír. Recibamos esa palabra con mansedumbre. Pero antes de recibirla, habla de limpieza el apóstol Santiago. Desecha de tu corazón toda inmundicia y abundancia de malicia, para que la palabra implantada se siembre para la salvación de vuestra alma. Aleluya. Bendiga a su pueblo, Señor. Usted ha puesto el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Que todos corramos, Padre, a la palabra. Que todos corramos a renovar el pacto contigo, Señor. Porque hemos pecado, Padre. Perdónanos si no hemos olvidado de tu palabra. Perdónanos si no hemos puesto, Señor, ese interés a las Escrituras, Señor. Perdónanos, Padre. Que rasguemos nuestros corazones, Señor. Así como Josías al arrepentirse, Padre. Pero volvemos al pacto, Señor. A tus mandamientos, a tu estatuto, a tus decretos, Señor. Y a ponerlos por obra, Padre. Porque si te amamos a ti con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y amamos a nuestro prójimo, estamos cumpliendo tu palabra, estamos cumpliendo tu ley, Señor. Ayúdanos, Señor. De misericordia nosotros como iglesia, Padre. Nos volvemos a ti, Señor. Nos volvemos a ti, Padre. Y cada vez, Señor, que estudiemos tu palabra, veamos las maravillas de tu ley, como dijo el rey David, Señor. Que nuestros oídos estén atentos a tus mandamientos, a tu ley, Señor. Estén atentos a tu palabra, Padre. Y así podemos enseñar a otros. Y así podemos impartir sabiduría a otros, Señor. Así podemos discipular a otros. Así podemos cumplir la orden, el mandato tuyo, Señor. Pero no ha pasado así porque hemos desobedecido. No ha pasado así porque no hemos tomado en cuenta esta instrucción. De misericordia, Padre. Ayúdanos, Señor. Bendice a tu pueblo y fortalece a tu pueblo, Señor. Reprende a Satanás, Señor. Reprende todo espíritu que quiera causar división en este lugar, Señor. Reprende todo espíritu de pereza. Reprende todo espíritu de apatía en este lugar, Padre. Pero alguien tiene que tomar la iniciativa, Señor. Y tú me has enseñado a tomar esa iniciativa, Padre. Y hoy me comprometo y pago pacto con usted, Señor. Que no me desvíe ni a izquierda ni a derecha, Padre. Que guarde tu palabra y la ponga en práctica, Señor. Bendiga a su pueblo. Fortalece al cansado, al débil, Señor. Reprende a Satanás de las mentes de tus hijos, Padre. Que aprendamos a tomar buenas decisiones, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, papá, gracias. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.